Síganme con su librito. Halogenuros de alquilo. Esperen que admita. Tiene una parte de palabrerío. Voy a tratar de decir, porque lo que está escrito lo tienen ustedes escrito, entonces voy a tratar de no repetir. La estructura básica de un halogenuro es RX, donde R es una cadena de carbono. El carbono es sp3. El carbono unido al halógeno es sp3, ya lo sabían. ¿Qué me importa para el laboratorio? Que sepan que son insolubles en agua. Esto significa que si yo tengo una mezcla de... Esperen que está seco el felpón. Yo tengo una mezcla de halogenuro y agua, van a haber dos fases. No puedo abrir. Esperen un segundito, disculpen que tengo que cargar de tinta. Va a haber dos fases. La fase acuosa y la fase orgánica. Cuando ustedes lean fase orgánica, se está refiriendo obviamente al halogenuro que se obtuvo. Ustedes van a obtener halogenuro aquí en el laboratorio. Un procedimiento muy sencillo. Aguante que estoy cargando de tinta el felpón. Bueno. Admito. En un tubo, ustedes van a usar tubos de hemólisis, van a tener dos fases. La fase orgánica y la fase acuosa. La densidad, fluoruros y cloruros menos densos que el agua. Bromuros y yoduros más densos. Como nosotros vamos a trabajar con cloruro, y el librito clarito dice que es menos denso que el agua, la fase orgánica siempre va a estar arriba. Que quede claro porque hay todo un procedimiento y esto es la fase acuosa. Siempre arriba la fase orgánica, pero la respuesta es porque los cloruros y fluoruros son menos densos que el agua. Eso es lo que tienen que saber. De todo lo primero que está hablando ahí, sí sepan que todo esto ya lo dije al empezar la clase. Qué macana, che, estamos. Al empezar la clase, la unión carbono-halógeno está altamente polarizada, con lo cual deja positivo al carbono. Y el hecho de estar polarizada la unión es lo que permite rupturas de tipo heterolíticas. Heterolíticas. Por eso nosotros trabajamos acá con la flecha completa y no con el medio arpón. Por la polarización de la unión carbono-halógeno. ¿Qué vamos a obtener en el laboratorio? En el laboratorio vamos a partir del alcohol terbutílico o terbutanol y lo vamos a tratar con un hidrácido, el ácido clorhídrico. Y mediante un proceso de tipo SN1 vamos a obtener el cloruro correspondiente, o sea, el cloruro de terbutilo con pérdida de una molécula de agua. Esa es la reacción general del laboratorio. Entiendan que hay un orden de reactividad de hidrácidos. El hidrácido más fuerte es el iodídrico, sigue el bromídrico, sigue el clorhídrico y sigue el fluorhídrico. El fluorhídrico directamente no reacciona. Más rápida la reacción, menos rápida. El librito dice que prácticamente con el fluorhídrico no reacciona. Esto tiene que ver con la fuerza del ácido. Entiendan, los ácidos son fuertes o débiles según su rapidez para soltar el protón. Y ustedes saben que se necesita que el protón salga y se pegue al oxidrilo. Che, ¿cuántos van? 87. Bueno, a los 95 me avisan.
Entonces, el ácido clorhídrico protona al oxidrilo. Si fuera con ácido bromídrico y con ácido iodídrico, la reacción sería mucho más rápida, pero a veces es muy violenta. Por eso se utiliza una combinación de dos factores. El factor del ácido clorhídrico, que va a protonar rápidamente, y un alcohol terciario. ¿Qué les parece a ustedes con lo que ya saben? ¿Será importante en la velocidad de la reacción que use un sustrato terciario? Sí, obvio. Claro, muy bien, claro. Porque como es una SN1, profesor, el sustrato terciario va a formar un buen carbocatión, un carbocatión muy estable. Entonces la reacción se ve muy favorecida, pero muy, prácticamente ni calentar, nada. Van a agregar esto más esto y se forma el halogenuro, una tontera. Un tubito con otro, mezclo esto, mezclo aquello, ya está el halogenuro. Facilísimo. No hay que hacer ninguna otra cosa. Sí, después va a haber todo un proceso de separación donde el chico se pierde y ahí sí me interesa mucho mostrarles un esquemita de cómo lo van a estudiar. Sí. Sí, meta suma gente. Por lo tanto, esta es la reacción general. Esta es la reacción general. Que quede claro el orden de reactividad de los hidrácidos. Bueno. Y por supuesto, el orden de reactividad de los halogenuros, perdón, de los sustratos en función del carbocatión que generen. Un terciario da mucho más rápida la reacción que un secundario, que un primario. Claro que sí. Todos lo que saben, chicas y chicos, todo lo que saben de la SN1 puede ser tomado como laboratorio. Por eso es importante que la SN1, que tiene muchísima chance de ser tomada, la sepan bien. ¿Por qué tiene mucha chance de ser tomada? Porque la tenemos que usar en el laboratorio. La velocidad, ¿de quién va a depender en esta reacción? Si es una SN1. Del sustrato. Solamente del sustrato, solamente del... Y ojo aquí, la velocidad depende del alcohol protonado. O sea, no de este alcohol. Miren que es un detalle no menor que los chicos cometen el error de decir que depende de él. Cuando hagamos el mecanismo, que es parte del laboratorio, vamos a desarrollar totalmente la SN1, van a ver que este no sale, sale cuando está protonado. Porque ustedes saben bien que en este caso de trabajar con alcoholes hay una previa, que es la protonación del oxígeno. Por lo tanto, cuando tengas una SN1 con alcohol, el sustrato que depende de la velocidad es el alcohol protonado, el que tiene el buen grupo saliente. Muy bien. Y vamos a ver la gráfica, en este caso, de dos montañitas que la voy a hacer cuando termine. Aquí no está en el laboratorio la gráfica, pero te la podrían pedir. Entonces, lo que se va a hacer en el laboratorio es esto. Vamos a hacer el mecanismo porque es obligación. Me pueden preguntar, noten el detalle de que por tener todos grupos iguales, aquí no hablamos de quiralidad. En el laboratorio no hablamos de quiralidad. Y todo comienza con la reacción del alcohol y el ácido. Acordate, si te presentan una reacción de alcohol que no tiene ácido, olvídate, no funciona, no reacciona. Simplemente porque el oxidrilo debe ser protonado y para ser protonado tiene que reaccionar con un ácido. Si no pones después de la flecha, no reacciona. Si llega a pasarte eso, no reacciona. Las flechas curvas, sean cuidadosos, salen de los electrones, no salen al revés. Siempre salen de los electrones. Entonces te queda el alcohol protonado. Este es el que entra en la SN1, más el cloruro que va a estar ahí, latente, listo para atacar en la segunda etapa. Y aquí empieza la verdadera SN1. Por eso pongo así, miren, la verdadera SN1 empieza aquí. O sea que esta primera etapa, que le pueden poner título protonación del oxidrilo, así se la llama, protonación del oxidrilo,
es una etapa obligatoria y necesaria de todo alcohol al empezar la reacción. Ahora, este carbono que tiene el oxidrilo, lo dibujo siempre en la horizontal y pones los 3 metilos ya con estereoquímica. Me apuro, es una SN1 común y corriente, y solo él, ya que de él solamente depende la velocidad, esta es la etapa lenta, aquí se mide la velocidad, siempre la flecha sale de donde están los electrones, haces el estado de transición que lo indicás, donde se ve cómo se va yendo ese grupo saliente, que es el alcohol protonado, es una sal de oxonio, terbutiloxonio, oxonio. Este OH2 positivo se llama oxonio. Lo dije los otros días por las dudas, nomenclatura, oxonio. Si yo tengo el grupo terbutil, es terbutiloxonio, etiloxonio, propan 2-il-oxonio. Se llama oxonio. Se va con un delta más y va generando un delta más en el carbono. El estado de transición de una SN1 no es plano. En cambio, el de la SN2 sí es plano. Cuando termina, tenés un carbocatión. Los carbocationes sí son planos. Esperen que ya admito a ese chiquito que está por entrar. Sí son planos, más el agua. Tenés una rehibridización en el proceso de toda SN1 en la primera etapa, porque partís de un carbono sp3 y llegás a un carbono sp2. Ese proceso se llama rehibridización. Profe, Sí. hay 95. ¿Ya hay 95? Bueno. Ya estoy Pero atento. una Entonces. pregunta. En Sí. la parte de la protonación del alcohol, ¿es una etapa rápida? Sí, es una etapa rápida y tanto más rápida, hija. Muy buena pregunta. Es muy rápida. Tanto más rápida según más fuerte sea el hidrácido. Si aquí yo te pongo un ácido yodhídrico, la reacción es más rápida todavía. Sí. Bien. Son ácidos muy fuertes, hijita, muy fuertes. Entonces, protonan rápidamente al oxígeno y salimos de ahí. Es una etapa, además de rápida, no parte de la SN1, no parte, es un extra, una previa, como decimos. Y ahora, el carbocatión. Y podrías preguntarme, ¿y por qué, profesor, la pone con doble flecha si es rápida? Porque ese es un equilibrio ácido-base. Los equilibrios de Bronsted y Lowry son todos doble flecha. A ver si estoy muy abajito, alcancen a ver el carbocatión. En la segunda etapa, el carbocatión, ¿con quién va a reaccionar, chicos? Con el cloro. Con el cloruro que anda suelto por ahí, aquí está. En esa previa quedó el cloruro ya suelto. No te olvides que en toda SN1 el ataque siempre ocurre por las dos caras. Pero porque no es quiral, esto se hace con una sola flecha, como no es quiral, acá estoy en el segundo estado transitorio, vos mostrás un solo ataque. Si fuera quiral, no es el caso del laboratorio, vas a tener que hacer los dos ataques. Delta menos al cloro, delta más al carbono. Cuando termina, vos tenés este producto. Lo haces de ese lado o del otro lado, es lo mismo porque es un mismo compuesto, cloruro de terbutilo, y nada más, y nada más. Ahí tenés el final del mecanismo de la SN1 con estereoquímica, cosa que no está hecho en el laboratorio. Chicos, en el laboratorio está hecho así nomás, todos los palitos derechitos. La verdad que la verdadera SN1 se hace de esta manera. La estereoquímica es obligatoria en este práctico, en este evaluativo. No te van a decir haga la estereoquímica, la tenés que hacer.
La SN1, la SN2, la E1, todas tienen estereoquímica, es decir, con cuñas. Por lo tanto, ahí tenés todo el mecanismo. Ahora bien, ¿cómo vamos a proceder? Ahí está todo, velocidad de la reacción, está todo el mecanismo, no hay nada que decir. Una vez que lo obtengas, y aquí sí quiero enseñar una cosita, porque no está muy clara en el cuadernillo. Una vez que lo obtengas, que enseguida te voy a mostrar cómo se lo obtiene, de qué manera se trabaja, necesito borrar el pizarrón. Está medio amontonadito, pero saquen la foto, por favor, para que lo borren. Simplemente, para los que se engancharon más tardecito, empecé aquí, presenté a los halogenuros, algo que ya hice cuando empezamos la clase. Se representan como RX, el carbono unido al halógeno es sp3. Por estar la unión tan polarizada, es heterolítica sus rupturas. Todo aquí es cargas positivas y cargas negativas. No hay radicales, no has visto ningún radical en toda la semana. Son compuestos orgánicos insolubles en agua. Dato importante para el laboratorio, son insolubles en agua. Profesor, ¿y en qué son solubles? En solventes orgánicos, benceno, éter, pentano, hexano. Y los fluoruros y cloruros son menos densos. Como el cloruro es menos denso y lo que yo tengo es un cloruro, en el tubo de hemólisis que voy a trabajar tendré dos fases. Primera pregunta, ¿por qué dos fases? Porque el halogenuro es insoluble en agua. Yo lo obtengo en agua. Profesor, ¿por qué lo obtiene en agua? ¿De dónde sale el agua? Acá está el agua, hija. El agua sale del alcohol. Hay una deshidratación. Se forma agua y por lo tanto automáticamente en el tubo de hemólisis va a tener dos fases. La pregunta siempre, ¿cuál es la fase que me interesa? ¿Cuál es la fase orgánica? La de arriba. Siempre la de arriba porque está o es menos denso que el agua, el cloruro. Si hubieras tenido bromuro, la fase orgánica, la de abajo. Ojo con alguna trampita que te quieran preguntar. Si el sustrato, el compuesto obtenido era bromuro de terbutilo, la fase orgánica estaba abajo. Y para extraerla, tú hubieras tenido que poner en una ampolla de decantación. Cosa que aquí no vamos a hacer, aquí lo vamos a sacar aparte, como está arriba, con una pipeta Pasteur. Borro el pizarrón. Una vez obtenido el halogenuro, vas a hacer un ensayo, una prueba de reconocimiento. Y atención con esto. Atención, solo lo hemos mencionado a la pasada. Vas a hacer reaccionar al halogenuro obtenido, con una sal de plata. Se pone, como título pongan, identificación de halogenuros. ¿En qué consiste la identificación de halogenuros? En hacer reaccionar al RX con una sal de plata. En nuestro caso vamos a usar el nitrato de plata. El nitrato de plata, chicos, es un compuesto iónico. O sea que la plata está positiva. Cuando el RX se encuentre con la sal de plata, va a formar a través de sus pares de electrones disponibles que tiene el halogenuro, un complejo con la plata, donde se va a ir separando el halógeno del carbono en el halogenuro para unirse con la plata. Es una especie de estado transitorio donde se forma el carbocatión y la plata va perdiendo su carga positiva ya que se va uniendo al halogenuro. Cuando esto termina, queda formado un carbocatión. No lo vas a poder ver, se forma un carbocatión, pero sí vas a ver un halogenuro de plata que no es ni más ni menos que un precipitado. Igual que pasa en analítica. Yo no sé si ustedes ya se acuerdan. ¿Qué es una reacción analítica? Una reacción
que desarrolla alguna característica macroscópica que yo puedo observar y me sirve para identificar algo. Ya sea un precipitado, un desprendimiento de gases, un cambio de color, todo lo que tenga que ver con aparición de precipitados, con cambios de color, con desprendimiento gaseoso, son reacciones de importancia analítica, de análisis, porque me permiten identificar alguna sustancia. ¿Qué va a pasar cuando un halogenuro lo trate con una solución de plata, de nitrato de plata? Va a formar un precipitado. ¿Por qué? Porque la plata, las sales de plata, escuchen esto, aceleran la formación de carbocationes, catalizan la formación de carbocationes. ¿Por qué? Porque la plata positiva, ya que es un compuesto iónico, forma un complejo con los pares de electrones del halogenuro. Forma un complejo. Y aquí en esta especie de estado transitorio se ve cómo se va separando el halogenuro del carbono para unirse a la plata. Miren quiénes tienen cargas positivas. La plata, que le va a desaparecer la carga en la medida que se una al halogenuro, y el carbocatión que se va formando. Resulta que, ¿por qué sirve como identificación? Primero, porque se forma precipitado. Salvo los fluoruros de plata, que son solubles y que por eso nunca vamos a usar un fluoruro, salvo los fluoruros de plata, que no son solubles, que son solubles, perdón, todos los demás forman precipitados. Por eso, como vas a trabajar con cloro, con bromo, con yodo, vas a obtener siempre un precipitado. Escuchen bien. ¿Cuál es la importancia de la reacción, además del precipitado? Primero, dos cosas. Que la formación de precipitado me indica que yo tuve un halogenuro. Identifico el halogenuro porque aparece el precipitado. Segundo, si el halogenuro es terciario, la formación del precipitado, es decir, el halogenuro de plata precipitado, reacción inmediata. O sea, aparece el precipitado, ni bien agregás el nitrato de plata, aparece el precipitado, es un halogenuro terciario. Repito, ¿por qué dos cosas? La aparición de precipitado ya te indica halogenuro. Ahora, la rapidez con la que el precipitado aparezca te va a indicar si es terciario, secundario o primario. Miren qué interesante. Si el RX es secundario, la formación del precipitado de halogenuro de plata tarda unos minutos. Lo vas a ver. O sea, te vas a dar cuenta, porque vos tenés el tubo, agregaste el nitrato de plata, te queda esperando, no pasa nada. Y al rato ves el precipitado. En cambio, si yo tengo el tubo, agrego el nitrato de plata y en lo que estoy agregando aparece el precipitado, es terciario. Y si el RX es primario, la formación del precipitado no ocurre. Yo agrego el nitrato de plata y me quedo esperando y no pasa nada, era un halogenuro primario. Aparece apenas una turbidez después de un rato, se nota que no es un precipitado claramente. Pero prácticamente que se dice que no se observa precipitado. Y ahora sí, tal vez lo más importante, porque fíjate vos, ¿no? ¿Qué te hablé en el laboratorio? Ya estamos terminando. ¿Qué te hablé del laboratorio? Las propiedades de los halogenuros, lo de la insolubilidad y la densidad, mayor, menor que el agua. Me mandé con la SN1, con general y mecanismo. Y esta reacción que suele ser tomada, acordate que si vos ves una plata arriba de la flecha, pensá en la SN1, porque te acelera la formación de carbocationes. De hecho, el cuadro lo dice, que si yo tengo sales de plata, halogenuro primario con sales de plata puede ser SN1 o E1 con reordenamiento.
Ya vamos a ver si encuentro un ejercicio, no son muy comunes, pero acordate que si tenés un primario y le pones plata, además del nucleófilo, le pones plata, a pesar de ser primario, puede dar SN1 o E1 según los reactivos. Bien, procedimiento. Presenté los RX, me apunté lo que tenía que decir, las propiedades físicas, la obtención, la reacción del mecanismo, la identificación con las sales de plata. Y ahora vamos a ver el esquema de trabajo. Este esquema les voy a pedir, saquen la foto de esto. Esta es la identificación con nitrato de plata. Te pueden preguntar esto, me parece este esquemita fácil de memorizar. Foto a esto y termino con el procedimiento. Porque se puede preguntar el procedimiento. Borro el pizarrón. Ustedes van a usar 4 tubos de hemólisis. Son 4 pasos que necesito que lo sepan. Y a mí me pareció muy interesante dibujar estos 4 pasos con un esquema. Entonces, esquema de procedimiento. Bánquenme que ya termino y volvemos a los ejercicios. Necesito 4 tubos de hemólisis. Ustedes saben que son esos tubos chiquitos. Son como tubos de ensayo chiquititos. Los usan mucho en analítica. Lo vamos a llamar tubo 1, tubo 2, tubo 3 y tubo 4. Todo comienza así. Primer paso. El tubo de hemólisis número 1. Le agrego el terbutanol. No importa las cantidades, las gotas. No te memorices eso. Más el ácido clorhídrico. En el tubo de hemólisis número 1, rotulado como número 1, agrego el terbutanol más el ácido clorhídrico, o sea, el alcohol más el ácido, los reactivos. Y todo comienza a agitar. Y en el tubo número 1 aparecen 2 fases. Lo llamo tubo número 1, 2 fases. En la fase superior, orgánica, o sea, el halogenuro. Y en la fase inferior, el agua. El agua que se formó y que vos viste que se formó. O sea que superior es la fase orgánica, o sea, el RX. Como te dije al principio del laboratorio, el RX está arriba. Ese tubito, paso 2, tengo el tubo 1, sigo teniendo el tubo 1. Ese tubito voy a separar la fase superior, F de fase superior, con una pipeta Pasteur. Pasteur. Y llevo el contenido de esa pipeta, saco lo de arriba, porque lo de arriba es lo que me interesa, y lo coloco en el tubo número 2. Con pipeta Pasteur saco el contenido de la parte superior y la coloco en el tubo número 2. Y a ese tubo número 2 le agrego bicarbonato de sodio. Agitar hasta total desprendimiento de gases. Agitar hasta desprendimiento gaseoso y se vuelven a formar 2 fases. Estoy en el tubo 2. En la fase superior está el RX, en la fase inferior vuelve a haber agua. Siempre hay agua acompañando. Entonces, agrego el bicarbonato hasta que termine el desprendimiento de dióxido de carbono. Obvio que es dióxido de carbono lo que se desprende. Sigo teniendo el número 2 y tengo el halogenuro arriba y el agua abajo. En el tercer paso, ese tubo número 2, que tiene 2 fases, donde está el RX arriba y el agua abajo, estoy repitiendo ese tubo, lo separo, separar.
la fase superior con pipeta pastel y colocar lo que saqué de la parte de arriba en el llamado tubo número 3. Separo la fase superior con el tubo, lo llevo al tubo número 3 y le agrego agua destilada. Ahora agrego yo el agua destilada, es para lavarlo al halogenuro. Agitar. Aquí no va a haber desprendimiento gaseoso, se van a formar de nuevo las dos fases. Estoy en el tubo número 3, otra vez el RX está arriba, el agua está abajo. Lo estoy lavando al halogenuro obtenido. Ese tubo número 3, cuarto paso, este tubo número 3, después de agitar, que ya tengo las dos fases, separo, acá está el RX, de nuevo, acá está el agua. Fíjense el esquema bien repetitivo. Separar la fase superior de nuevo, fíjense cuántas veces lo hago. El esquema cuando esté terminado va a quedar muy lindo. Lo paso al tubo de hemólisis número 4. Y ese tubo de hemólisis lo llevo a un Erlenmeyer. Ustedes conocen el matraz Erlenmeyer. Le agrego cloruro de calcio. O sea que aquí tengo el RX más cloruro de calcio. El objeto o el objetivo del cloruro de calcio es eliminar el agua que queda, el agua remanente. Elimina restos de agua. Porque es un compuesto sólido, cloruro de calcio es un compuesto sólido que tiene la capacidad de absorber el agua, queda hidratado, queda como un masacote, le saca toda el agua al RX. Entiendan que el RX es un líquido. Acá está el RX porque lo pasé del tubo de hemólisis 4 al Erlenmeyer. Es un líquido. Le agrego agua, perdón, le agrego el cloruro de calcio para quitar el agua, cloruro de calcio, y vas a ver que queda todo limpito el RX, queda todo transparente el líquido. Hasta que quede el líquido transparente. Hasta que quede el líquido transparente. Es el halogenuro seco. Es el halogenuro seco. Entonces, una vez que lo he secado, porque le he quitado el agua con cloruro de calcio, lo voy a filtrar. Filtrar. Embudo. Recibo en un Erlenmeyer nuevo. Filtro. ¿Quién pasa? Pasa el RX, que es líquido, solito, sin el agua. Y en el embudo queda retenido el cloruro de calcio hidratado. Queda retenido el cloruro de calcio hidratado en el embudo. Pasa el RX. Filtración. Y ese resultado, esto que recibo como RX seco, lo llevo a un balón de destilación ya todo seco. Balón de destilación. Bueno, ¿te acordás que el balón de destilación tenía su tubuladura lateral? Ahí está el termómetro. El balón está conectado a un refrigerante seco. ¿Qué significa refrigerante seco? Que no hay agua en el serpentín. No hay agua circulando, es seco, tiene que ser todo seco. Y lo recibo en un colector. Recibo la fracción, acá está el RX seco. Recibo en el colector, recibo la fracción que destila entre 48 y 55 grados centígrados.
recibo la fracción que destila entre 48 y 55 grados centígrados. Con lo cual tengo listo, preparadito el RX seco y puro. Este es el esquema de procedimiento. Me parece importante que con dibujos puedas memorizarlo. Lo vas a tener que saber para el laboratorio. ¿Te lo pueden tomar? Sí, sí te lo pueden tomar. No sé si el año pasado tomaron algo de esto, pero tenés varios pasos, ¿ves? Entonces, ayúdate con el esquema y anda leyendo en el laboratorio, lee, porque está todo escrito, y este esquema te puede servir muy lindo para que lo armes. Hasta te podrían pedir un esquemita y lo tenés bien lindo armado acá. ¿Qué haces con ese RX? Bueno, ahora te cuento cuando borre el pizarrón, queda una cosa chiquitita. Es más, no voy a borrar, lo voy a hacer acá. Una vez que obtenés el RX, identificación de RX con nitrato de plata. En dos tubos de hemólisis, en uno voy a colocar cloroformo. Te cuento que el cloroformo no es ni más ni menos que un halogenuro primario. Es un RX primario. Y en el otro voy a colocar nuestro RX obtenido, nuestro cloruro de terbutilo. A ambos les voy a agregar nitrato de plata. A ambos le voy a agregar nitrato de plata. ¿Qué voy a observar en el caso del primario? No precipitado. Y en el caso del terciario, precipitado, reacción inmediata. Espero que alcancen a leer. Dos tubos de hemólisis. En el primero, cloroformo. Cloroformo es un halogenuro primario. Es un metano que tiene cloro. Eso es el cloroformo. Y en el segundo tubo voy a poner el halogenuro que obtuve, que era el cloruro de terbutilo. Acordate, era terciario. Todo esto lo obtuve el cloruro de terbutilo. En el primario no voy a observar precipitado y en el terciario voy a observar la aparición de un precipitado inmediato. Esto fue el laboratorio. Foto al pizarrón, volvemos al librito de la facultad. ¿Qué horas son? 10:40. Bueno, me llevó 40 minutos en vez de 30. Librito de la facultad. Para no aburrirme, voy a arrancar con el ejercicio 25 de la facultad. Del librito, ejercicio 25. Foto que borro, me parece hermoso el esquema. Estudien el esquema. Si algo no se entendió, me lo preguntan después. Borro. Ejercicio 25 del librito de la facultad. Seguimos en 95, chicos, por un pelito no nos pasamos. Está mal, porque ustedes son 118, sí, son 118 chicos. Porque se me fue una de las chiquitas. 118 chicos. Ahí está entrando otro chico, Nacho. ¿Cuántos chicos hay? ¿96? 95, profe. Bien, debe ser que alguno se fue. 95 conmigo, o sea que hay 94 alumnos. Claro. 95, 94 a 118, 94, 104, 114, ahí van 20, 24, siempre me faltan 25 chicos, siempre me faltan 25 chicos, siempre. Bueno, ejercicio número 25 del librito, a ver qué tal nos va, estamos nuevitos, así que aguantemos. Dice que completen la siguiente reacción y desarrolles el mecanismo detallado con sus correspondientes estados de transición y diagrama de energía. Bueno, todo un ciclo hexano que es un embole cuando me tocan ciclos, metilos acá. Puedo tener metilos, sustituyentes de lo que sea, pero la reacción ocurre en la cadena lateral. Y en la cadena lateral tengo un hidrógeno y un cloro. El cloro
es un buen grupo saliente. Yo tengo un sustrato secundario y lo trabajo con metanol. No hay calor, que es el que permite aumentar la proporción de E1. Si yo voy al cuadro, como ustedes están con el cuadro en la mano, entro por los secundarios y bajo por metanol, que es débil, dice SN1 está pintado principalmente, y E1 si hubiera calor. No sé si están leyendo. La reacción es la SN1. Ese secundario tiene una reacción SN1. ¿Me siguen, chicos? Ponemos entonces SN1. ¿Qué se va a obtener? Noten que te ha tocado un sustrato quiral. Acá este carbono es quiral. Me van a ayudar a identificar su configuración absoluta. Cloro 1, CH2, CH3 o todo este ciclo con estos sustituyentes. Esto es 2. Así que el sentido para ir de 1 a 2 es antihorario y mi compuesto es S. Mi compuesto es S. ¿Qué se va a obtener? Una mezcla. Escribo todo igual y juego con esto, con las cuñas juego. Entra metoxi por delante y entra metoxi por detrás. ¿Cuál es el resultado estereoquímico de esto? Más cloruro. ¿Cuál es el resultado estereoquímico de una SN1 que partiste de un carbono quiral? Una mezcla racémica más algo de producto invertido. ¿Se acuerdan, chicos, de esto que hablamos en algún momento? Mezcla racémica más algo de producto invertido. Esto que decimos de mezcla racémica más algo de producto invertido, ahí la palabra invertido me salió como medio rara, invertido. Por lo tanto, sí tiene actividad óptica por si me lo preguntan. Sí tiene actividad óptica por si me lo preguntan. Ahí tenés la SN1 del ejercicio 25, hecha la general. Profesor, está bien. ¿Cómo paso de aquí al mecanismo? El mecanismo tiene 2 etapas, pero en este caso, ojo, va a ser muy interesante. Voy a tratar de cubrirlo todo en el pizarrón. Va a haber una tercera etapa de desprotonación. Ya lo vamos a ver. Lo hemos hecho en clase con agua. Hacerlo con metanol son moléculas neutras, nucleófilos muy débiles. Por eso van por SN1. Mecanismo. Primera parte. Yo tengo que identificar el carbono que es el quiral. Y ese carbono quiral que está pintado de rojo, lo voy a poner aquí. Bánquenme esto. ¿Qué tiene este? Yo te recomiendo siempre poner en la horizontal al grupo saliente. Poner para atrás el hidrógeno para que te sea fácil la configuración. Partir de ese, tenés que tener ese. Acá arriba pongo todo este ciclo. Del enganche pasando uno, tener los 2 metilos. Del enganche pasando uno, tener los 2 metilos. Acá están los metilos. No te marees creyendo que no es lo mismo. Está todo igualito. Del enganche.
¿Cómo, hijita? Y podría poner todo el ciclo como R directamente. Sí, para mí sí. Vos agarrás todo y acá pongo obviamente el CH2, CH3, ¿no? Esto suele costarle a los chicos. Por favor, miren lo que he puesto. Aunque vos no veas que son iguales, esta es la manera de armar listo para la SN1, para el mecanismo. Listo. Por favor, esto es lo que les